Estado Nacional. A pesar de freno en crecimiento a las exportaciones, el sector cierra este año con un balance esperanzador. Café y dispositivos médicos son los productos que más crecieron en ventas al exterior. El Caribe, Centroamérica y Europa son mercados más afectados para los productos ticos. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Estado Nacional, la mañana de hoy, domingo 20 de diciembre. Agradecemos mucho su compañía. Nos encontramos ya casi en la recta final del año 2020 y el programa de hoy quisimos dedicarlo para analizar cuál fue el balance del sector exportador en un año de pandemia. Un año que vino a golpear todas las cadenas globales de abastecimiento y logísticas y que, por supuesto, para un país tan dependiente de sus exportaciones como es Costa Rica, sin duda generó un gran desafío. Por eso invitamos a don Pedro Beirut, quien es gerente de la promotora de comercio exterior, Procomer. Buenos días, don Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, encantado de estar aquí en este programa. Gracias. También está con nosotros doña Laura Bonilla, quien es presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, que hace pocos días hizo la premiación y cambió totalmente. Ellos todos los años hacían el Día del Mérito al esfuerzo exportador, y este año cambiaron la promoción y la premiación y decidieron enfocarse en las empresas que le pusieron la cara a la pandemia y aún así lograron reinventarse. Buenos días, doña Laura. Buenos días, así es, Liliana, y un agradecimiento en nombre del sector exportador por dedicarnos a este programa, porque yo creo que definitivamente hemos hecho un gran esfuerzo para salir adelante y mantener el empleo en Costa Rica. Y como aquí en Estado Nacional nos gustan las historias de éxito, las historias de tesón y empuje, también invitamos a María Laura Quesada. María Laura Quesada es la gerente de una pequeña empresa ubicada en San Carlos que se llama BioNestle y que fue precisamente premiada este año por la Cámara de Exportadores de Costa Rica, porque usted, María Laura, y su gente sí que le pusieron la cara a la pandemia este año. Sí, muchas gracias por la invitación, Liliana, y bueno, a todos los panelistas también, mucho gusto. Sí, así es. Tomamos el reto de la pandemia en un momento tan difícil para todos, y no dejarnos vencer por tanto caos, ¿verdad?, que vivimos. Ahora vamos a conocer más de cerca la historia de ellos. Y también para hacer un análisis más macro a nivel nacional sobre lo que vivimos y sobre todo las perspectivas a futuro, invitamos también al profesor Esteban Brenes, quien es profesor del INCAE. Él fue también ministro de Agricultura, ministro de Ciencia y Tecnología y es un consultor empresarial en estrategia. Buenos días, don Esteban, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Liliana. Estamos a la orden. Bien, y es que el 2020 fue sin duda un año realmente difícil. Vamos a ver quiénes ganaron, quiénes perdieron, cómo se comportaron las exportaciones, cuáles sectores se vieron más impactados, sobre todo cuando aquel 6 de marzo llegó el primer caso y empezaron a suceder cosas. Recordemos que durante algunos meses, algunas semanas estuvimos todos metidos en la casa. Muchos de los países que son destino de nuestras exportaciones tuvieron que entrar a confinamiento, lo que implicaba que nuestras mercancías no podían ser tan fácilmente consumidas. También hubo cierre de fronteras. Veamos qué pasó este año. Para muchos fue un año totalmente de colapso. Para el sector exportador fue un año difícil, doña Laura, más
no el peor, pues quizás el peor, pero le pusieron cara. Definitivamente fue un año bien difícil, llamaría yo, un año atípico, un año donde se trabajó con mucha incertidumbre y trabajar con incertidumbre es bien difícil. Porque no fue solo la pandemia, también tuvimos los bloqueos y también ahora el desequilibrio financiero. Todo esto ha sido complejo para el sector, pero yo como representante del sector exportador me siento muy optimista en este cierre de final de año, porque el sector exportador le hemos puesto esfuerzo, le hemos puesto perseverancia, resiliencia y hemos salido adelante. Los 2 últimos meses, septiembre crecimos un 5% y octubre un 6% comparando con el 2019. Y esto, lo más importante, no hemos despedido gente, hemos podido mantener el empleo y yo creo que definitivamente hemos demostrado que es un sector bien fuerte, que tiene una política clara, que tiene un norte y esa gran cantidad de países que llevamos y la diversificación de productos es lo que nos hizo que no saliéramos tan golpeados lamentablemente como han salido otros sectores en Costa Rica. Porque veíamos en ese recuento que Cadexco hizo a final de año de estos sectores, por ejemplo, follajes fue un sector que tuvo un impacto fuertísimo al principio del año, ¿verdad? Claro, y yo considero que a esos sectores en este 2021 son con los que tenemos que trabajar muy de la mano para ver cómo los ayudamos, cuál va a ser la estrategia para que ellos también continúen, porque principalmente son grandes generadores de empleo en zonas rurales, ¿verdad? Esa es nuestra gran preocupación. Don Pedro, sin duda hay sectores que tuvieron ese impacto demoledor. Turismo es uno de ellos, donde tuvieron temporada cero durante muchos meses, pero en general en el mundo el trasiego de mercancías se vio sumamente retado por el tema de la pandemia. ¿Qué significó para Costa Rica y cuál es la importancia que tienen las exportaciones en nuestra economía? Sin duda, Liliana, un año difícil, una crisis sin precedentes a nivel global, con mucha incertidumbre, con mucho dolor, con mucha dificultad para hacer negocios, con tensiones entre las medidas sanitarias y las medidas económicas que afectó los flujos comerciales a nivel mundial. La OMC en algún momento proyectó que el comercio mundial se iba a contraer hasta un 30%. Para Costa Rica, en resumen, el año fue un año donde tuvimos un buen primer trimestre, un muy mal segundo trimestre con contracciones de hasta un 20%, pero un buen tercer trimestre y un buen cuarto trimestre que nos están permitiendo cerrar el año casi en las mismas condiciones que el año anterior en términos de valor de exportaciones. Esto en un contexto mundial donde, por ejemplo, países como México, como Colombia, como Japón están teniendo contracciones de un 20% de sus exportaciones, o Estados Unidos un menos 15%, Alemania un menos 12%, Corea del Sur un menos 12%, también que Costa Rica esté en +1, -1, 0, pues es un reflejo de que el sector exportador, las empresas exportadoras han tenido la resiliencia para sortear el año. Por supuesto, muchísima complejidad, pero como decía doña Laura, pues Costa Rica tiene un sector exportador sólido, con una institucionalidad fuerte, COMEX, Procomer, CINDE, con empresarios resilientes, con una diversidad de productos, de mercados, de sectores en los que estamos, y eso es lo que nos va a permitir pues recuperarnos, aprender, adaptarnos y seguir compitiendo. ¿Por qué esto es importante? Porque detrás de esas 21.000 millones de exportaciones que genera Costa Rica, que es el 35, que equivale al 35% del PIB, existe empleo, existe transferencia de tecnología, existe productividad, existen todas las condiciones que el país necesita pues, para progresar, para avanzar y para tener el desarrollo inclusivo y equitativo que queremos que el comercio exterior funcione para eso. Claro, suena como todo un logro cerrar el año con más o menos 1% de crecimiento. Sin embargo, don Esteban, ya el año pasado no había sido un buen año. La dinámica de crecimiento de las exportaciones se había ralentizado y seguimos teniendo retos en este sector. Correcto, sí. Definitivamente hay retos importantes. Yo creo que efectivamente, dadas las condiciones de este año tan difíciles, el resultado de Costa Rica es bastante bueno. Sin embargo, hay retos importantes que tenemos que resolver, como por ejemplo, temas que se han hablado en muchas ocasiones, el tema de infraestructura. Nosotros debemos de empezar a pensar muy fuertemente en las alianzas público-privadas, no debemos olvidar eso.
Siempre me pongo a pensar en la carretera San Ramón. ¿Cómo puede ser? Tenemos 7 años. Posiblemente hace 4 hubiéramos tenido una carretera en perfecto estado. Y simplemente porque nos opusimos o se pusieron algunos a esa infraestructura de una alianza público-privada, no se logró. Creo que hay muchísimo que hacer en el trabajo de alianza público-privada para promover la infraestructura y el desarrollo. Por ejemplo, a mí se me ocurre el puerto de Golfito, que es un puerto que podría perfectamente también concesionarse y promover las exportaciones agrícolas que son tan importantes en esa parte sur del país, entre muchas otras cosas, y lógicamente avanzar rápidamente con, por ejemplo, la ampliación de la carretera de la Ruta 27. Entonces, hay temas importantes de infraestructura que hay que manejar. Hay temas también de competitividad del sector laboral. Claramente el factor laboral es un factor que afecta sustancialmente las exportaciones y la productividad en general o la competitividad en general de este país. Por ejemplo, en el caso de las jornadas laborales, es un elemento fundamental que se tiene que manejar de una manera mucho más flexible. Hay algunas empresas, por ejemplo, en el sector agropecuario, que como es de la naturaleza, algunas veces ocupamos trabajar 4 horas, otras veces 8 horas, o incluso en otros sectores como los servicios, donde se requiere tal vez trabajar 12 horas y descansar 3 días a la semana. La flexibilidad en la parte laboral es un elemento fundamental que debemos también atacar para poder mejorar la competitividad del país, entre otras cosas. Que son desafíos, don Esteban, que probablemente uno espera que el gobierno pueda plasmar en proyectos dentro de esta agenda de reactivación económica que ha seguido siendo la gran ausente incluso antes de la pandemia. Correcto. Efectivamente, eso es uno de los temas fundamentales. Obviamente hay otros, ¿verdad?, que podemos comentar más adelante, pero claramente ese es uno. Otro que nos afecta a todos es que hay una negación muy fuerte por parte del sector público de entender la importancia que tiene el manejo de las finanzas públicas y parece que la gente le ha perdido la claridad a los temas del gasto público y a el aumento sustancial que ha tenido, por ejemplo, en remuneraciones, que son elementos fundamentales que tenemos que atender para poder manejar a largo plazo el déficit fiscal en este país, que puede tener implicaciones eventualmente también en la competitividad. Así es, pero mientras tanto, mientras estas grandes decisiones de política pública se tienen que tomar y siguen las discusiones, los empresarios del sector exportador pues tuvieron que adaptarse, tuvieron que enfrentar nuevas situaciones y precisamente eso fue lo que la Cámara de Exportadores premió, doña Laura, en el Día del Exportador a inicios de diciembre, las empresas que se reconvirtieron. ¿Cómo cambiaron ustedes esa premiación y qué fue lo que encontraron? Bueno, logramos por decreto ejecutivo el primer jueves de diciembre siempre es el Día Nacional del Exportador y por lo cual Cadesco siempre lo ha celebrado como a lo grande, la verdad que sí. Bueno, pero este año teníamos el problema también de la pandemia y yo creo que lo más fácil es decir, no hacemos nada porque hay pandemia, pero no, yo siento que definitivamente uno tiene que adaptarse a la nueva realidad digital y decidimos hacerlo de una manera y entonces igual muchos retos a la hora de la planeación porque nos cambió el esquema totalmente, teníamos que reducirnos a lo máximo 1 hora porque si no la gente que está viéndolo se podía aburrir, entonces hicimos una reestructuración total de los premios y el cual más bien fue sumamente gustado. Entonces decidimos escoger 5 empresas que han hecho cambios para poder salir adelante y más bien dolía porque teníamos casos, cualquier cantidad de empresas que han hecho esfuerzos y reconocimos a 5. En este momento hay un comité y se les reconoció el esfuerzo que han realizado en esta pandemia. Una de esas empresas que fue premiada es precisamente la que dirige María Laura Quesada, quien es la gerente general de la empresa BioNestly, una empresa que, ¿cuál fue la categoría, doña Laura, que se le otorgó a Pyme, una pequeña pyme? BioNestly es una empresa que está ubicada en la Fortuna de San Carlos. ¿A qué se dedica, María Laura? Cuéntenos. Fabricamos productos cosméticos naturales. Es una empresa que nació, bueno, precisamente en un proceso de pandemia. Recuerdan el tiempo de la recesión del 2007, que fue muy fuerte para el sector turístico también.
Biosfera es nuestra marca, es una marca que se dedica a fabricación de productos cosméticos para la parte wellness, de salud y bienestar, y llevar también una experiencia a los visitantes, a los extranjeros que visitan nuestro país, completamente costarricense, materia prima costarricense. Y en las faldas del volcán están en ustedes. las faldas del volcán Arenal. Eso nos permite crear productos maravillosos en una tierra bendecida, la verdad, con agua termal. Estamos en una zona termal. Eso nos permite crear también productos termales y contar una historia, una trazabilidad desde la fabricación hasta el producto final. En el caso del producto que ustedes tienen, que son biocosmética, ustedes se dedicaban a exportar, maquilando, y también abastecían algunos hoteles en Papagayo. Bueno, nosotros estábamos enfocados en el sector hotelero y con el tema de la pandemia tuvimos que iniciar, ya veníamos trabajando hace un año atrás en el tema del e-commerce, y esto también nos favoreció en este proceso tan tremendo que fue el reinventarnos fue en marzo, que tuvimos que hacer muchos cambios y decidir no dejarnos vencer por estos procesos tan... ¿Y se les cayeron las ventas? Sí, o sea, nosotros ¿Y hubo llegamos... momentos de desesperación? Muchísimos. Y también porque tenemos también familias que trabajan con nosotros, jefas de hogar que están con nosotros, y eso también es al final todos llega ahí a ser, en la zona norte. Sí, en el sector de la fortuna. Y esto también para cualquier empresario es un tema muy complicado, porque cómo hacer que estos colaboradores también no pierdan su salario, no pierdan, o sea, que tengan sus entradas semanales, ¿verdad? Es un tema muy complicado, muy difícil. Y ese de verdad que fue un reto muy grande para nuestra pyme. Y además que tenemos nuestros colaboradores profesionales que también trabajan con nosotros con servicios profesionales, ¿verdad? ¿Cuántos son en la compañía? Somos 5 personas. Oiga, es una empresa chiquita, Sí, chiquita pero matona. Así, en nuestra empresa, entre ellos se encuentra nuestra regente, que es una biotecnóloga, Maribel, y está también Maureen Rodríguez, que es nuestra ingeniera de control de calidad, que están siempre, y es un tema que, aunque estén por servicios profesionales, tienen que estar en la planta, o sea, tienen que estar ahí para nosotros poder producir. Entonces, esto es un proceso que yo me imagino que también la mayoría de las empresas tienen que cubrir, ¿verdad?, sus planillas. Claro. Entonces, sí fue un reto muy grande el tema de tener a nuestros colaboradores, de cobijarlos también con nosotros en este proceso y de no dejarlos solos. Es un tema que sí fue un reto muy grande. Y abasteciendo empresas hoteleras que básicamente este año han estado en temporada cero, ese era uno de sus principales clientes. María Laura y su empresa consigue que un hotel que va a abrir, el Hotel Planet Hollywood, que va a abrir una nueva sede en Cancún, en Isla Mujeres, las elija a ellas como proveedoras para su marca de apertura de su nuevo spa. Y ya realizaron su primera exportación. ¿Cómo se logra eso en un año como este? Sí, eso fue maravilloso. La verdad que tener unos socios comerciales comprometidos también, que le encantan nuestros productos. Hemos hecho un trabajo, la verdad que arduo, y el que nos hayan elegido como la marca para la apertura, de verdad que eso también fue un aliciente para nuestra compañía. Y no pasa por accidente. ¿Cómo lo logran ustedes? Bueno, nosotros hicimos la apertura con ellos, con Planet Hollywood, la apertura acá en Costa Rica, y ha encantado, la verdad. Tienen unos estándares muy altos de calidad, de servicio, y por lo tanto nosotros nos sentimos muy satisfechos también en ese proceso. Seleccionaron a Biosfera para la apertura de Planet Hollywood Isla Mujeres, y entonces de verdad que ese proceso nos ha ido, ¿verdad?, el estar aquí en Costa Rica y que conozcan nuestros productos, que quieran llevar el producto costarricense a México, hacer una apertura de spa, un hotel 5 estrellas, para nosotros es de verdad que es de mucha satisfacción.
Claro, ¿y qué tipo de productos hacen ustedes tal vez para que los costarricenses sepan de las cosas maravillas que están saliendo de ahí de las faldas del volcán? Las faldas del volcán. Bueno, primero hemos realizado productos con piña, que la fortuna, bueno, la zona de San Carlos es famosa por eso. Tenemos tratamientos con piña, tenemos una exfoliación que es con lava volcánica para el cuerpo. Tenemos también cremas, lociones, tónicos, muchísimos con frutas tropicales que al final lo que queremos es que vivan una experiencia y que cuando usted pueda abrir un producto nuestro, estimule los sentidos. Al final es una estimulación de sentidos completa, ¿verdad? Y que Costa Rica lo envuelva. Exactamente. Y que usted viva en este momento también de estrés que antes de la pandemia lo estábamos viviendo y que ahora con la pandemia se elevó, ¿verdad? Esto es un proceso que sí queremos que vivan, ¿verdad? Y que el despertar los sentidos de todos, no solamente con el olfato, con el tacto, sino con la parte visual, lo puedan vivir. Ahí estamos viendo parte del portafolio de productos que ustedes tienen en su página web, ¿verdad? Esa es parte de pedacitos de esa experiencia natural que está en cada frasco de ustedes que lleva a Costa Rica y que ustedes encontraron que en medio de un año de tanta crisis y tanta pandemia tenía una oportunidad. Exactamente. Nos sentimos de verdad muy orgullosos desde que se fundó Biosfera. Nuestros empaques, absolutamente todo lleva la bandera de Costa Rica, porque de verdad a los nacionales eso nos apasiona. Y cuando son extranjeros, yo creo que el que tenga el sello costarricense, bueno, somos una empresa también, una pyme esencial Costa Rica, que eso de verdad que nos enorgullece muchísimo. Nosotros fuimos premiados el año anterior, tuvimos un premio de excelencia a nivel internacional, fue en Madrid, y eso de verdad que para nosotros el que nos vean también afuera, que nos premien también afuera, es un tema que nos compromete a hacer cada día mejor, a trabajar con excelencia, y el ser una marca esencial Costa Rica. Eso también bueno, no lo puedo ni siquiera describir porque es un respaldo impresionante a nivel internacional y por supuesto a nivel nacional. ¿Hace un diferenciador, don Pedro, tener esa marca Costa Rica a la hora del proceso exportador? Sí, y es que hay que tomar en cuenta que el 80% de las empresas exportadoras de Costa Rica son pymes, son como María Laura, como Biosfera, y ellos necesitan diferentes herramientas e instrumentos para poder ser competitivas en los mercados internacionales. No es fácil llegar a exportar, solo apenas unas 2.500 empresas son las que logran exportar en Costa Rica de manera constante, recurrente. Son empresas que tienen que vencer no solo las barreras locales, del mercado local, sino luego las barreras internacionales. Pero definitivamente la marca país, todo lo que representa, la excelencia, la sostenibilidad, el progreso social, la innovación, son parte de la propuesta de valor de Costa Rica. Cuando un producto es hecho en Costa Rica, sea un producto agrícola, sea un producto industrial, alimenticio, sea un servicio, tiene ya pues un apoyo, un viento de atrás que le hace pues posicionarse en los mercados internacionales porque el consumidor, el canal, el distribuidor, el comprador internacional reconoce todo lo que Costa Rica representa, no solo en términos de calidad de sus productos, sino todo el modelo de desarrollo que hay detrás, la paz, la educación, la sostenibilidad, el acceso universal a la salud, la apertura comercial con más de 50 países con los que tenemos TLCs para poder vender, y eso suma a que empresas como Biosfera y como María Laura puedan ser competitivas en los mercados internacionales, que no es nada fácil. Bien, y ese es solo un ejemplo. El sector exportador premió también en diciembre otros ejemplos. Doña Laura, algunos de ellos, por ejemplo, Centenario, que es una empresa que fabrica ron, 100% costarricense, con 96 empleados en el país, exportaban, su principal mercado era Europa y se contrae cuando viene el confinamiento. Ellos logran reconvertirse a través del comercio electrónico. Así es. También otro gran ejemplo que hicimos fueron las excelentes prácticas que tuvieron empresas, digamos, para combatir el COVID, porque los que no podemos hacer teletrabajo es bien difícil, ¿verdad?, mantener a la gente ahí por todos los controles, y entonces ahí premiamos a Boston Scientific y también habían
Estudiamos grandes empresas como Corrugados del Guarco, que también este grupo ha hecho grandes cosas. También otra de las empresas de innovación que nos pareció también grandioso, que es producto costarricense con capacidad, digamos, la capacidad de investigación y desarrollo, que fue Del Monte, con el desarrollo que llevaban 18 años y lograron sacar la piña rosada en este tiempo de COVID, estuvo lista, el cual yo creo que me parece que es un gran orgullo para Costa Rica, porque eso de verdad, mano de obra costarricense. Más bien, olvidamos ahora mencionar que todo esto, digamos que nos ha ido bien definitivamente a nuestros colaboradores. Debemos agradecerle la capacidad que tiene Costa Rica en mano de obra calificada y no calificada. De verdad, es un reconocimiento. Claro, y hay otra de las empresas que se premiaron es del sector cafetalero, pero vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a entrar en detalle también de cuáles son los sectores que sacaron ventaja este año, cuáles se quedaron rezagados y cuáles son las perspectivas para el próximo año. Ya volvemos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan sus sugerencias, comentarios y críticas. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Estado Nacional. Hoy estamos analizando cómo le fue al sector exportador. Y esto es importante porque el país tiene una canasta diversificada, ampliamente diversificada de exportaciones, que se vio duramente afectada durante la pandemia. Sin embargo, el balance es esperanzador. Por ejemplo, este año la proyección es que las exportaciones cierren en números rojos, pero la caída es relativamente pequeña, considerando el tamaño del freno que hubo en el comercio internacional supuesto por la pandemia. Vamos a ver algunas de estas cifras. Las exportaciones nacionales acumuladas a octubre cayeron en un 0.3%, es decir, 25 millones de dólares menos que el mismo periodo del año pasado. A octubre el país había exportado 9.562 millones de dólares y se espera que el país cierre más o menos, don Pedro, en unos 10.000 millones, por ahí. Un poquito más, casi 11.000 millones de dólares. Bien, fue sin duda un año malo. Las exportaciones ticas venían creciendo con cifras dinámicas, entre el 6 y el 8% desde el 2016, pero el año pasado el crecimiento había presentado una caída, solo subieron un 2%. A octubre de este año se espera que ya se cerraba con números rojos, un menos 0,3%, y se espera que el año cierre en un menos 1%. Sin embargo, considerando el tamaño de lo que vivió el mundo, no es tan grave. Bien, y la mayoría de las exportaciones nacionales van al mercado de Norteamérica, que representa el 46% de todo lo que vendemos fuera del país. Este año las exportaciones a ese mercado, a octubre, mantuvieron un crecimiento del 3%. El segundo mercado en importancia, con un 22%, es Europa, pero ese mercado sí se vio afectado, cayó un 3%. Centroamérica, que es el tercer mercado, tuvo una caída de un 6%. Las ventas al mercado asiático, que representan cerca de un 6% de nuestras ventas al exterior, sí mostraron un crecimiento de un 6%, mientras que lo que vendemos al Caribe durante este año sí tuvo un golpe, una caída de un 10% con respecto al año pasado. Hacia Sudamérica las ventas crecieron un 12%, sin embargo ese mercado apenas es de un 2% del total de exportaciones nacionales. Como vemos, el mercado norteamericano y básicamente Asia son los que se mantuvieron. Don Pedro, y Centroamérica y el Caribe muy golpeados. Sí, bueno, Costa Rica es un país que empezó a exportar hace 200 años, un único producto, el café, y hoy exporta más de 4.000 diferentes productos a 155 destinos alrededor del mundo. Como se mostraban las estadísticas, nuestro principal socio comercial es América del Norte, especialmente Estados Unidos, porque mucha de nuestra producción de zonas francas va a los Estados Unidos, pero una de las fortalezas es del modelo justamente esa diversificación, que no dependemos de un solo mercado, sino que también pues, hacemos envíos a Europa, América Central, al Caribe, América del Sur un poco menos, Asia pesa un 6, pero hace pocos años pesaba un 2. Estamos en un proceso evolutivo también, las exportaciones en 10 años se han duplicado
pero necesitamos que crezcan todavía más rápido en nuevos mercados, en Medio Oriente, en Asia, en América del Sur, en Europa del Este, y en eso es lo que estamos pues trabajando a partir de una oferta exportable muy diversificada que incluye, pues, como le digo, cientos de productos. El golpe a Centroamérica en mucho se maximizó por las decisiones que tomó el gobierno en una primera instancia para mantener protocolos sanitarios en fronteras, que cerraron las fronteras, que molestaron al resto de socios comerciales en Centroamérica. ¿Se pagó la factura por eso? En términos generales, la contracción que vemos es por COVID. COVID afectó no solo la demanda internacional, sino también la oferta. Pero Estados Unidos creció un 3%. Sí, porque Estados Unidos se viene recuperando en los últimos Pero meses. esa decisión de esas medidas sanitarias que se tomaron sí le generó una factura al comercio. Por supuesto hay un impacto, no que pese demasiado en los números totales. Tengan en cuenta que Costa Rica exporta 21.000 millones de dólares en total entre bienes y servicios. Entonces, esos situaciones coyunturales que se dan unos días, unas semanas, un mes, etcétera, por supuesto que tienen un impacto en los números macro, pero no como para hacer caer todas las exportaciones de un año en un 10%. Por supuesto, a una pyme que se le afecte un solo envío de un solo contenedor a otro país, ya es un daño que puede ser irreparable, y por eso la continuidad del negocio es tan importante, por eso la facilitación del comercio es tan importante, y por eso cualquier interrupción, sea por bloqueos, por decisiones políticas nuestras, de otros gobiernos, etcétera, pues tiene una afectación que nos hace perder competitividad. ¿Les dolió, doña Laura, primero estas decisiones que, digamos, por generar un cerco sanitario bloquearon el comercio con Centroamérica, y luego los bloqueos después del primer anuncio del gobierno de medidas para ir con el Fondo Monetario Internacional, que bloquearon las calles y que sobre todo productos agroexportadores que son perecederos fue un impacto fuerte? Claro, y no solo Costa Rica, lo peor era que estábamos afectando todo el comercio que se da entre Centroamérica, entonces había mucha presión de las otras cámaras porque no podían pasar hacia Panamá, habían productos que eran sumamente importantes. Yo creo que definitivamente este gobierno debería consultarnos a los que tenemos años de estar y experiencia, y tenemos muchos, al menos en la Cámara, gente que conoce la logística, si podemos hacer esa decisión o no, porque en eso fue una decisión que no teníamos la capacidad. Entonces ahí, desde la Cámara de Exportadores, pues nosotros les hemos dicho que por favor, con toda la confianza, nos digan si eso es factible, porque a veces tomar medidas sin conocer el terreno definitivamente, y eso definitivamente sí nos ha perjudicado. Y sí quería ahí también comparar lo que fue el Caribe, la baja en el Caribe, principalmente los que exportamos allá, es porque los clientes son food service, que es el que le vende a restaurantes y a cruceros. Claro. Y el turismo ahí se vino un cero, y ahí sí nos afectó fuertemente a los que exportamos a las islas, pero principalmente la baja que quedó en cero el turismo. Viéndolo desde afuera, don Esteban, ¿qué pudimos hacer mejor y qué hicimos bien desde la política pública? Porque ya vimos cómo se tuvo que adaptar el sector privado. Desde la política pública, pues claramente creo que hubo decisiones, como bien mencionabas, que se tomaron sin considerar a los actores, ¿no? Relacionadas con fronteras, con cierres y una serie de cosas que pudieron haberse tal vez manejado mejor, claro, en mejor coordinación, pienso yo. En términos generales, creo yo que también es importante a futuro desarrollar mejores relaciones entre lo que es el sector público y el sector privado para facilitar estas acciones y estas decisiones que se toman. Tengo, por ejemplo, información de algunas malas experiencias que hemos tenido porque ha llegado en contenedores droga a Europa, por ejemplo. Y eso ha sido un problema bastante serio. Y parece que hay unos escáneres que están funcionando, pero no hay una muy buena coordinación entre el sector público y el sector privado como para avisar. ¿Es así, doña Laura? El tema de escáneres. El tema de escáner es un tema, o sea, de no acabar. Tenemos, yo creo que desde la Cámara como 16 años, y hoy estamos prácticamente, de hecho, Cadesco lanzó por la gran cantidad de contenedores contaminados una campaña, y estamos haciéndolo ya. Invitamos a más empresas, yo lo digo que es mejor para poder dormir tranquilos, una campaña de hacer escaneo voluntario, ¿ok?
que mejor nos revisen la carga y en eso estamos ¿Y qué es lo que motivando más pasa? ¿Que hay exportadores. autoridades que no quieren hacerlo o no hay voluntad política o Yo lo definiría en voluntad política. falta eso, don Pedro? O desde el sector de comercio exterior, yo sé que el tema de escáneres no es un tema de comercio exterior, pero afecta al comercio exterior. ¿Ustedes están haciendo presión para que eso...? Sin duda, por supuesto, es de nuestro interés que haya escaneo, porque detrás de ese escaneo está la reputación país. Y no que no exista, sí existe, ya pues se hace ese scanning, pero el escaneo es simplemente una de las muchas herramientas que tiene el país para combatir este problema reputacional que definitivamente nos afecta nuestra imagen internacional, nuestra percepción, el valor de nuestros productos, etcétera. Con lo Y cual, que es una pues, mafia que sigue infiltrándose, ¿verdad? Porque vimos incluso que en el mismo operador portuario hubo detenciones de empleados que estaban ligados a uno de esos cargamentos de droga que terminó en Europa. correcto, por eso le digo que es un esfuerzo público-privado entre todos los actores del ecosistema que queremos evitar eso. Pero que no pasa, no sucede. No, sí sucede. Pero los escáneres, ¿cuánto tienen, doña Laura, sin funcionar? O que haya verdaderamente... Bueno, realmente esa es la realidad. Lo que tenemos es uno en APM y no da abasto. Yo creo que ya deberíamos de tener un segundo porque puede pasar que no sirva. Luego tenemos una capacidad de la parte de los que leen las imágenes. Ahí yo creo que también tenemos una limitación como país. Me preocupa un montón no tener escáner el Caldera en las fronteras incluso. O sea, es un programa complejo. Y tenemos a CONAFAC, de hecho incluso tenemos hasta un organismo ahí. CONAFAC es el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio. Ajá, y yo creo que tampoco así. Yo espero, yo incluso hablé con el nuevo ministro, con don Andrés, le presenté una agenda y ahí donde decía era que ya el CONAFAC ya teníamos que empezar a ver resultados. Claro. Don Esteban, ¿qué más? ¿Qué más hicimos mal o pudimos haber hecho mejor para...? Bueno, yo creo que la verdad que el tema de las pymes, que es uno de los elementos más importantes de los exportadores de este país, pienso que están teniendo, es un país en el cual tenemos demasiada regulación, ¿verdad? Que afecta, y algo mencionó ya la señora María Laura sobre el tema de su empresa, ¿no? Cómo se maneja esos aspectos de exceso de regulación. Hay también problemas de acceso a financiamiento, especialmente en pequeñas y medianas empresas, y la parte de innovación. A mí me encanta la parte de innovación, creo que es un tema fundamental en Costa Rica, creo que lo han mencionado ustedes como positivo. Yo así lo creo que hay una gran oportunidad. Yo me imagino y sueño con un sector de biomedicina que tengamos investigación y desarrollo propia en Costa Rica, como Intel pasó a ser de microprocesadores en un momento dado, bueno, ahora ya viene a procesar, gracias a Dios, nuevamente también, pero eventualmente la parte de diseño y la parte de innovación y de creación. Pero creo eso que en requiere biomedicina, una serie de legislación, ¿verdad, don Esteban? Que requiere mayor inversión y mejor relación entre las universidades. Las universidades aquí reciben 500 y tantos millones de dólares, ¿verdad? Esa plata, junto con el sector privado, en muchos aspectos podría ser un gran elemento de potenciar la innovación y el desarrollo en Costa Rica. Pero tiene que haber más cercanía y menos regulación en la relación de empresa privada con universidad pública, porque eso limita tremendamente la flexibilidad. En los Estados Unidos y en otras partes del mundo, eso es algo lo más normal. Aportar dinero a la universidad. De hecho, yo mismo tengo una cátedra en el INCAE que es resultado del aporte empresarial de un famoso empresario costarricense, Steve Aronson, fundador de Grupo Brit, donde yo tengo la capacidad y la posibilidad de hacer innovación, de hacer investigación, de participar en congresos, de traer gente de altísimo nivel a Costa Rica, precisamente porque tengo recursos económicos para poder hacer investigación y desarrollo. Esa comunicación entre el sector privado y las universidades para poder innovar y ayudar a los pymes para hacer lo que vimos anteriormente, que es espectacular, esos son elementos claves para el desarrollo. Don Pedro, ¿hay algo avanzado para ir en esa dirección que menciona don Esteban o todavía desde el aparato de
que impulsa el comercio exterior en Costa Rica, no llegamos a eso. No, bueno, Costa Rica ha avanzado en esa línea. A nivel de bienes, empezamos a evolucionar de actividades muy básicas a manufactura avanzada y ciencias de la vida, etcétera, a nivel de servicios también. Pero sigue siendo manufactura. Don Esteban hablaba de investigación y desarrollo. Ya ir a un nivel, hacer, me lo entendí, don Esteban, Sí. un clúster de atracción de empresas para que vengan a hacer investigación y desarrollo. Existe, tal vez no al nivel que quisiéramos y queda mucho camino por recorrer, pero definitivamente cada vez Costa Rica evoluciona hacia actividades más intensivas en conocimiento. En el sector servicios también empezamos con call centers y ya estamos haciendo cosas asociadas a Industria 4.0, manejo de bases de datos y cosas muchísimo más complejas. El modelo de clústeres, que es al que se refería don Esteban, donde coinciden el sector privado, el sector público y la academia, es definitivamente una política productiva de desarrollo importante porque suma las capacidades, competencias y fortalezas de cada uno para generar bienestar, oportunidades, innovación, nuevos productos para exportar y es algo que por supuesto apoyamos. Vamos a ver quiénes fueron los ganadores y los perdedores durante este año, tomando en cuenta el volumen de exportaciones con cierre a octubre, ya en diciembre se estaban empezando a cerrar. Los dispositivos médicos de uso médico tuvieron una variación en millones de dólares de 115 millones de dólares, tuvo un crecimiento de un 16%. Pero vea qué curioso, el café en grano fue el segundo producto de mayor crecimiento, el café oro. Ese tuvo una variación absoluta de 51 millones de dólares, esto a octubre, en un año, doña Laura, que precisamente se cumplen 200 años de la primera exportación de nuestro grano de oro. Sí, por eso desde la Cámara no podíamos dejar, y máximo en la celebración de los 200 años, hacerle un homenaje al sector cafetalero. Porque como escuchaba un día a doña Cinia de Café, el café se había vuelto la cenicienta y de nuevo ahora en COVID se volvió en princesa. Y yo creo que Cadesco debe reconocer ese esfuerzo. Y me siento muy gratificante porque la persona que se escogió fue la que vino en la premiación como a poner la cereza en el pastel, un representante digno. Porque yo digo, no podemos estar hablando de 4.500 productos ahora sin recordar cómo empezaron los antepasados en carreta para la exportación y por eso desde la Cámara hicimos un reconocimiento a don Héctor Bonilla, una persona que incluso durante este COVID ganó el premio a la excelencia. De Café Mayo, ¿verdad? De Café Mayo, y cuando mencionó los países, más bien hasta le dijimos, bueno, más bien díganos a cuáles países nos exporta, ¿verdad? Una empresa totalmente familiar de una zona rural y yo creo que fue un reconocimiento muy digno de parte de la Cámara de Exportadores para el sector cafetalero. Es curioso, don Esteban, ¿verdad? Que haya esa dicotomía que esos son los dos principales productos de mayor crecimiento. Dispositivos médicos, que es el clúster de industria avanzada, que está sobre todo en zonas francas, pero café, el constante y tradicional café. Así es. Sin embargo, creo excelente lo que ha sucedido y la verdad que, como dije anteriormente, este es un año de aplaudir, digamos, el sector exportador, porque realmente nos hemos mantenido estables, por lo menos en una situación de crisis, donde las empresas han sufrido muchísimo. Yo creo que hay mucho que hacer en la zona rural, sin embargo. Yo pienso que la zona rural de este país necesita mayor desarrollo y mayor acceso a empresas que vengan a invertir en la zona rural. Uno de los temas polémicos que por supuesto son bien polémicos, es el tema de los salarios. Los salarios en general son iguales en la gran área metropolitana que en el resto del país. Y las personas como yo, que conozco la zona rural bastante bien y que además de ser profesor de INCAE, soy empresario agrícola, me encanta... Fue ministro de Agricultura, así que conoce bien el sector. Pero realmente yo siento que hay una... Hasta cierto punto uno dice, bueno, qué bueno que el salario mínimo en Costa Rica sea igual para la zona urbana que la zona rural, pero la verdad es que eso afecta mucho el empleo. Y el empleo es la solución de la pobreza. El empleo es la solución más importante de la pobreza de un país. Y el acceso que las personas tienen en la zona rural se ve limitado porque la productividad de los muchachos y de las personas en general en la zona rural es mucho menor por las circunstancias que sean y que las entendemos
que en las zonas urbanas. Y por lo tanto, si tenemos el mismo salario, las empresas van a tender a ubicarse en donde hay más productividad, porque al final le pagan lo mismo a una persona en Liberia, en Limón o en Punta Arenas que le pagan aquí en el Coyol de Alajuela. Pero además, y esto lo digo con muchísimo cuidado, tenemos que empezar a revisar la forma de atracción de inversión para poder valorar con fuerza qué podemos hacer en la zona rural que tenga un impacto positivo. Porque estoy de acuerdo, y yo soy el primero, fui ministro de Ciencia y Tecnología también, creo en la ciencia, creo en la tecnología, pero también traer y atraer empresas en la zona rural con el mismo perfil es prácticamente imposible. Entonces, ese es el tipo de cosas, y si lo que queremos es evolucionar para decir que dentro de 10 o 15 años vamos a tenerlas, ¿y qué hace la gente por mientras? Necesitamos pensar en eso. Nos hemos quedado cortos en eso, don Pedro. En esta... Sí. Definitivamente existe un rezago en la zona rural, a pesar de que los incentivos a nivel del régimen de zona franca existen. El resto de condiciones de competitividad no están ahí: infraestructura, talento, acceso a servicios públicos, planes reguladores, etcétera. Y eso es lo que lo ha hecho difícil. Por supuesto, la solución no es bajarle el salario a las personas de las zonas rurales, sino la solución, creemos nosotros, es desarrollar capacidades, desarrollar infraestructura, innovar, meter tecnología y todas las cosas que puedan ir levantando. Hay muchos programas en el sector nuestro, pues, de desarrollo de capacidades, de inyección de capital semilla, de transferencia de conocimientos, etcétera, pero sin duda alguna falta todavía mucho por hacer. ¿Se quedan cortos, doña Laura? A mí me parece definitivamente por todo el apoyo para traer la inversión extranjera a las zonas rurales. Yo soy de zona rural y entonces uno convive y ve las necesidades. Pero yo creo que ya este país debe dejar de castigar a las zonas rurales siempre diciendo que no hay infraestructura, que no hay capacidad y no hacemos nada. No veo una política clara del país, no la veo. Es más, eso me encantaría ahora con el nuevo ministro y que para este 2021 definamos, porque estamos con ese cuento, ¿verdad? Y yo creo que ya no podemos castigar más a las zonas rurales con eso. Falta una política definitivamente clara. Yo, por supuesto, don Pedro, no estoy hablando de bajar el salario, no. Lo que tenemos que buscar es alguna diferencia. Si usted va a la mayoría de los países del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, las tarifas de Nueva York no son las mismas de Arkansas. Para un mismo tipo de trabajo. Claro, ¿por qué? Porque lógicamente hay diferencias de productividad. Y claramente, si no queremos hacer con el tiempo, aunque sea una diferencia que pueda tener algún incentivo para las empresas de ir a las zonas rurales, temas salariales, hay cosas de corto plazo que se pueden hacer. Por ejemplo, yo pienso que la Caja del Seguro Social y las tarifas de los servicios de algunas cosas se podrían mejorar sustancialmente para darle algún incentivo a las empresas para que se ubiquen en la zona rural. Y de esa manera podemos también ir manejando el otro tema en largo plazo. Pero si vos revisás lo que está sucediendo en la zona rural, es que la gente lo que necesita es empleo. Y el empleo se puede conseguir, pero la productividad muchas veces para cierto tipo de actividades no da para los salarios mínimos en algunos casos. Y entonces tenemos que balancear esas cosas, definir una política. Y yo estoy notando, desafortunadamente, que la política en Costa Rica se está volviendo más politiquera que nunca en estos tiempos. Y estoy viendo que hay poca gente que ha desarrollado una visión país clara. ¿Cuál es la visión país? Y una visión país en la zona rural, que es tan importante. La pobreza, yo la vivo todo el tiempo viendo a la gente en las zonas, por ejemplo, de Punta Arenas, de la influencia de Punta Arenas, que es donde fundamentalmente tengo actividades. Es increíble y realmente es lamentable que veamos esas disparidades. Entonces yo creo que la formalización del empleo se puede lograr si somos inteligentes, por ejemplo, en tarifa de caja y otro tipo de cosas. Se van a formalizar más personas, más empleo formal y al final la caja va a recibir más plata. Claro. Esa es la realidad. Eso todos lo sabemos, pero no lo decimos. Y yo me atrevo a decirlo acá porque no le debo nada a nadie, lo digo con todo respeto y lo digo como profesional académico que soy. Diferenciación de las tarifas eléctricas, me parece también para el que se instala eso, o sea, que sean motivantes para que de verdad la gente instale ahí. Claro, porque de momento ahora, a finales de diciembre, hemos visto dos buenas noticias en el país. Primero, Intel, la verdad, primero fue Microvention,
Terumo, que hizo un anuncio de una ampliación de su planta y que podría generar cerca de 2.000 empleos entre el 21-22. Y también Intel, que dijo que va a hacer una inversión de $350 millones y que podría significar 200 empleos más. Sin embargo, seguimos viendo las cifras de desempleo del INEC y zona rural, Guanacaste, Punta Arenas y Limón es donde más se ve esa brecha. ¿Hay política pública, don Pedro, para tratar realmente ya no decir cuáles son las brechas que tenemos, sino cómo vencer las brechas que tenemos para llevar inversión ahí? Sin duda esas son buenas noticias, las que usted menciona, doña Liliana, pero no son suficientes. Costa Rica ha sido muy exitosa en los últimos años en atraer inversión extranjera directa en manufactura avanzada, en servicios intensivos en conocimiento, pero nos falta oportunidades para esas zonas rurales que estamos aquí hablando. La estrategia, por un lado, es la misma porque se vende todas las bondades del país, pero por otro lado tiene que ser diferenciadora. Así como Costa Rica es un país de nicho que busca los espacios para colarse en esos 150 países, a pesar de que somos un país que produce más caro y somos lo que se considera un país boutique, también yo creo que deberíamos de manera colectiva, sector público, sector privado, academia, encontrar esos espacios para diferenciarnos, para que cada zona, para que cada región, a partir de sus capacidades, competencias, fortalezas, pueda producir unas cosas u otras, tal vez. Claro. Ahí es donde hay que poner manos a la obra, sin duda el próximo año. Quiero preguntarle a María Laura, que es una pequeña empresa que está en zona rural, en el caso específico suyo, ¿qué cosas son críticas para que su empresa, qué facilitaría, no sé, por ejemplo, en términos de acceso al crédito, en los temas que mencionaba don Esteban de tarifas diferenciadas? ¿Qué cosas creen ustedes que son críticas para que su empresa pueda no solo mantenerse, sino dispararse el próximo año? Claro, nosotros como PYME, una de las cosas que hemos visto que nos han limitado muchísimo, pues es la parte de seguros, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con toda la burocracia que hay también en este país para obtener muchísimos requisitos como PYME, ¿verdad? Yo creo que se lleva mucho tiempo para que haya una apertura para una PYME. Eso es una de las cosas más difíciles. En nuestro caso, puedo decirle que en la zona de San Carlos contamos con una maravillosa instituciones como lo es el Ministerio de Salud, como lo es la municipalidad, como lo es, bueno, en este caso Procomer, que nos ha venido apoyando en todos estos años, pero sí es un tema complicado para las pymes, que cada vez se elevan los costos, que se eleva... Bueno, ya sabemos todos los empresarios, todo lo que tiene que ver las cargas sociales. Esto es una de las dificultades más grandes que cada día van subiendo y que a veces las pymes eligen cerrar, ¿verdad? ¿Cuál cree usted que es el desafío más digamos, crítico para usted, para su empresa el próximo año, María Laura? Bueno, seguir, para nosotros es seguir con todos los procesos. No sabemos cómo va a llevar el país todo lo que es lo que estábamos conversando, ¿verdad? Las cargas sociales, esto es una incertidumbre, lo que es todo el tema de Hacienda, todos estos temas que para las pymes es un tema complicado. Entonces yo creo que al final roguemos a Dios que el 2021 sea un año maravilloso para emprender, para todos los emprendedores, para las empresas, y tenemos muchos retos como PYME también, ¿verdad? Es una de las cosas que nosotros no nos dejamos vencer tampoco, y creemos que va a ser un año maravilloso de muchos éxitos para muchos. Que así sea, María Laura, me encanta su positivismo. Ya se nos acaba el tiempo, voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den sus conclusiones. Empiezo por usted, don Pedro. ¿Qué esperamos para el sector exportador el próximo año? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, estamos optimistas, por supuesto todavía hay elementos importantes de incertidumbre, de cuándo va a venir pues, la recuperación, pero al lado de ese optimismo tenemos que ser muy pragmáticos y tener una visión no solo de largo plazo, sino de corto plazo y atender todas las necesidades que tiene el sector exportador. Mencionábamos, por ejemplo, la tramitología como una de las barreras a nuestra competitividad. Estamos desarrollando una ventanilla única de inversión que busca simplificar, centralizar, digitalizar todos los trámites de inicio y operación de empresas,
con las consecuentes beneficios en términos de reducción de costos, de tiempos, mejorar la trazabilidad, la seguridad jurídica y en términos generales la competitividad. Como ese ejemplo, pues tenemos que juntos desarrollar más y más acciones, tácticas para dejarle al sector exportador y en especial a las pymes pues las posibilidades de competir de tú a tú con otros mercados y países. Muchas gracias, don Pedro. Doña Laura, ¿qué requiere el sector exportador para enfrentar y vencer el 2021? Nosotros le hemos entregado al gobierno, participamos en el Diálogo Nacional del Banco Popular, también al nuevo ministro, una agenda de un programa de reactivación económica donde, por supuesto, aquí estaba todo lo que comentaba don Esteban Brenes, o sea, ya todos yo creo que sabemos cuáles los temas, e incluso la llamamos, si la promesa es el empleo, las exportaciones son el camino. Si el sector en este año no se trabajó en reactivación, entonces nuestra solicitud es que trabajemos en reactivación y nosotros podemos asumir gran parte de ese empleo en Costa Rica. Y antes de finalizar, Liliana, se me olvidó mencionar antes que en el Día Nacional del Exportador usamos un eslogan, que siempre usamos una frase, y este año fue una frase que es Costa Rica puede. Y desde la Cámara de Exportadores queremos enviar ese mensaje, ahora finalizar el año, a todo el pueblo costarricense, enviarles un mensaje que Costa Rica puede seguir generando trabajo, que Costa Rica puede seguir exportando, que Costa Rica puede mejorar su economía. Y ese es nuestro mensaje para finalizar este 2020 al pueblo costarricense de parte de la Cámara de Exportadores. Gracias, Laura. Sigo con usted, María Laura, sus reflexiones para el año que viene. Desearles muchísimos éxitos a todos los empresarios, a todas las familias del país, que este año nos ha dejado muchísimas reflexiones, muchísimo aprendizaje, que tenemos que seguir adelante, no queda de otra, tenemos que ser fuertes y con mucha esperanza de sacar adelante a un país entre todos los que trabajamos en diferentes sectores, y desearles una muy feliz Navidad a todas las familias, que pasemos lo mejor, que le dediquemos de verdad el tiempo a lo que verdaderamente merece. Esos son mis deseos. Muchas gracias, María Laura. Y concluyo con usted, don Esteban, la reflexión como país y frente al mundo, ¿cómo enfrentamos el 2021? Primero, agradecerle a usted por la invitación y a los aquí presentes por su trabajo, porque lo hacen muy bien. Y desde mi perspectiva, somos un país pequeño, un país de 5 millones de habitantes, un país pequeño y abierto, así lo definimos los economistas, ¿no? Nosotros dependemos de las exportaciones. Es la única forma de crecer y de enriquecer a todos los costarricenses. Tenemos que apoyar las exportaciones. Definitivamente todos tenemos que avanzar y trabajar en esa dirección, y creo que la política pública tiene que estar muy clara, con visión país, como lo hemos visto en los últimos 30 años, que es absolutamente necesario la exportación para el crecimiento y la salud del pueblo costarricense. Muchas bendiciones en este año nuevo y les deseo lo mejor a todos ustedes. Bien, muchísimas gracias a todos nuestros invitados y gracias a usted por acompañarnos esta mañana de domingo. Le deseamos realmente esta semana que se celebra la Navidad, que como decía María Laura, volvamos los ojos a lo que es realmente importante, que pasemos estos tiempos en familia y que no olvidemos siempre ver hacia los demás que necesitan. Recordemos que dar es lo más importante. Muchas gracias a ustedes. Feliz Navidad.